entonces tenemos la palabra de Dios como persona, el verbo, es decir, Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 1:1 y luego en el versículo 14 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra es decir, el verbo ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto en Nueva Traducción Viviente. También en Primera de Juan 1:1 encontramos, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Ya finalizando, Apocalipsis 19:13 nos dice, llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Así que aquí vemos manifestada la palabra de Dios en una persona y esta es la persona de Jesucristo. Recuerdo que en algún momento hablaba yo con un musulmán, Osman, y él me decía que en ninguna parte de la Biblia era mencionada la Trinidad. Y yo le decía, pues mira, si tú tomas la Biblia o tomas una concordancia y buscas la palabra Trinidad, pues naturalmente no vas a encontrar la palabra Trinidad, específicamente, literalmente la palabra Trinidad dentro de la Escritura. Obviamente no la encuentras ahí, pero sí vemos la manifestación de la Trinidad y vemos cómo la Biblia habla de la Trinidad en varias partes de la Escritura. Entonces él me dijo, bueno, quizá eso puede ser en el Nuevo Testamento, pero por ejemplo, en el Antiguo Testamento, muéstrame si en alguna parte de la Biblia te habla de la Trinidad. Entonces yo le dije vamos, te voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con el nivel lógico de respuesta, que de hecho enseño en el curso Apologética Aplicada. Te invito a que tomes ese curso, si no lo has tomado. Y le dije yo, mira, ¿tú crees que Dios es eterno? Me dijo, sí, lo creo. Bueno, como es musulmán, me dijo, sí, yo creo que Alá es eterno. Ok, entonces tú crees que Alá tenía un espíritu, ¿sí? Se movía en su espíritu, intangible, en su naturaleza, es un espíritu intangible. Me dijo, sí, claro, sí, él tiene un espíritu. Ok, ese espíritu que es santo de Dios, ¿cierto? Sí, ok. ¿Y tú crees que Dios hablaba? Sí, claro, en Génesis lo vemos, por ejemplo, hablando con Adán y Eva, lo vemos hablando con Abraham, lo vemos hablando más tarde con Moisés, lo vemos constantemente nosotros vemos a Dios hablando. De hecho, los profetas generalmente comienzan una profecía diciendo, así dice el Señor, ¿cierto? Y Dios habló y Dios llamó a... Sí, entonces claro, Dios hablaba. Ok, de acuerdo. Me dijo, pero ¿qué con eso? Realmente ahí no refleja nada la Trinidad. Ok, entonces acompáñame al Injil, es decir, el Nuevo Testamento, los Evangelios. Y acompáñame a Juan 1:1. Y en Juan 1:1 vemos que ahí dice que en el principio la palabra de Dios ya existía, porque de hecho, como le dije yo a Osman, tú me afirmas que Dios es eterno, entonces esto no contradice nada lo que tú crees acerca de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, ya existía, que la palabra estaba con Dios. Y no solamente era un ente, no era un ente aparte, o no era independiente, mejor dicho, sino que la palabra era Dios. Eso es lo que dice aquí en la Escritura. Entonces me dijo, sí, pero hasta este punto nada me dice acerca de la Trinidad, nada me dice acerca de Jesús. Nada me dice acerca de que Jesús es eterno, no me dice nada acerca de que Jesús es Dios, por ejemplo. Ok, vamos al versículo 14 de ese mismo capítulo y dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad y hemos visto su gloria. ¿La gloria de quién? El único Hijo del Padre, y este es Jesucristo. En ese momento la charla terminó, la discusión terminó. Y pues bueno, esto es uno de los tantos ejemplos en los cuales nosotros podemos explicar que sin mencionar literalmente la palabra Trinidad, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, me habla de la Trinidad. Y este es solamente uno de los tantos ejemplos que podemos ver acerca de esto. Pero ¿por qué menciono yo el ejemplo? Si este curso no trata sobre la Trinidad o no trata acerca de
de la naturaleza de Dios o la naturaleza de Cristo. Esto no es un curso de paterología o cristología. Pues bien, esto para mencionarles que como persona existe la palabra de Dios. Y esta es eterna, porque esta es Dios, tal y como lo atestiguan aquí en los evangelios. Ahora, dice Wayne Grudem en su Teología Sistemática, capítulo número 2, dice: entre los miembros de la Trinidad es especialmente Dios Hijo, quien en su persona, tanto en sus palabras, tiene el papel de comunicarnos el carácter de Dios y expresarnos la voluntad de Dios.